Muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la webinar del día de hoy, que trata el tema de transición del paciente pediátrico al cuidado del gastroenterólogo de adultos. Tenemos de invitada a una gran amiga y colega, la doctora Diana Victoria Mora Quintero. Ella es médico cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrado de pediatría de la Universidad del Bosque y fellowship de gastroenterología pediátrica de la Universidad del Bosque. Es instructora asistente del programa de gastroenterología pediátrica de la Universidad del Bosque, vicepresidente del actualmente y pertenece a la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, miembro del ABSGAN y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedad Inflamatoria del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición y coordinadora del Grupo de Gastroenterología Pediátrica del Hospital de la Misericordia en Bogotá. Entonces vamos a darle paso a ella. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes estos minutos de un tema que es muy importante. Entonces quiero contarles que ya pues la presentación ya la hizo mi colega Melquisedec. Muchísimas gracias. También pertenezco a la Fundación FUNEICO y me siento muy feliz de poder colaborar y siempre estoy dispuesta a contestar las preguntas que quieran. Hoy vamos a hablar de transición. No se preocupen que vamos a hacer varios webinars de tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría y signos y síntomas. O sea, vamos a tener la oportunidad de hacer muchos otros webinars donde vamos a poder contestar todas las preguntas. De todas formas, el chat está abierto. Siéntanse con toda la libertad de escribir las preguntas. Voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, ¿sí? Todavía es para toda la vida. Eso quiere decir que no se cura, pero lo importante es que se puede tratar y se puede controlar. Es un gran espectro de enfermedad, pero tiene dentro de ella dos enfermedades que son características: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Hay otra que se llama enfermedad de colitis indeterminada, pero digamos que para términos generales están estas dos clasificaciones. Los signos y síntomas de la enfermedad pueden ser muchísimos. El paciente puede tener uno o más de los siguientes síntomas, como diarrea persistente, dolor abdominal, sangrado intestinal, retraso del crecimiento y de la maduración sexual, esto es cuando son niños, fiebre o pérdida de peso. Pero esta enfermedad, a pesar de que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, puede abarcar otros sistemas y tiene otros síntomas extradigestivos. Puede afectar los ojos, puede afectar la piel, puede afectar la boca, puede afectar las articulaciones y los huesos y también el hígado y la vía biliar, entre otros. Esto es un poquito de epidemiología. ¿A quién le da enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Quiénes la contraen? Pues les cuento que aproximadamente 5 millones de personas en el mundo tienen la enfermedad. Esto está dividido en partes iguales para las dos enfermedades. Antes había más de una, más de colitis ulcerativa. En otros países había más Crohn. Ahora la epidemiología ha demostrado que van muy parecido en partes iguales. 1 de cada 10 a 20 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tiene menos de 18 años. O sea, si decimos que entre 10 a 20, digamos 25, o sea, eso quiere decir que 1 de cada 4 pacientes son menores de 18 años. Por eso es tan importante tener claro muchas cosas, porque desde pequeños pueden presentarse la enfermedad inflamatoria intestinal. La relación entre quién está más afectado, si hombres y mujeres, también parece ser igual. Y en promedio, las personas son más frecuentemente diagnosticadas con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerativa entre los 15 y los 25 años de edad. Pero igual puede aparecer en cualquier edad de la vida. La enfermedad puede afectar a cualquier grupo étnico, hay más predominio en los blancos caucásicos, pero no quiere decir que sea solamente de esta raza.
Para que a uno le dé enfermedad inflamatoria intestinal tiene que tener muchos factores. Hay factores genéticos, los genes influyen, hay genes, entonces hay un mecanismo de herencia. Por eso es tan importante también en las familias saber quién tiene enfermedad inflamatoria intestinal, factores ambientales que los están estudiando, y también parece que hay una alteración en el sistema inmune. Dentro de los factores ambientales tenemos muchos, acá los agrupé, ¿sí? Como para que entendamos la dimensión de esto. Una es la dieta, ¿sí? Otro es la microbiota, o sea, todas las bacterias que tenemos en el intestino. Algunos agentes externos como el cigarrillo, el consumo de antibióticos o estar bajo tratamiento antibiótico, estar bajo tratamiento de otros medicamentos como antiinflamatorios y agentes infecciosos, bacterias, ¿sí? Virus pueden gatillar esta enfermedad. Otra cosa importante que quiero que aclaremos es que existen momentos de la enfermedad. Podemos estar enfermos, que es cuando es el inicio de la enfermedad, o después de que estamos bien y volvemos a estar enfermos, eso se llama recaída. O cuando estamos en mantenimiento o remisión, que es cuando estamos libres de síntomas. Entonces, fíjense que a pesar de que es una enfermedad crónica que no tiene cura, los pacientes, cuando están bajo un tratamiento y son adherentes y tienen todos los cuidados, que ya vamos a hablar más adelante, pueden estar como si estuvieran casi sanos. El tratamiento abarca muchas cosas. Primero que todo, la alimentación y la dieta es muy importante. Después, también, y no menos importante, los medicamentos. Hay unos que se inyectan, hay unos que se ponen por la vena, hay otros que se toman. Esta figura quise representar el estilo de vida saludable. Hacer ejercicio, dormir bien, hacer yoga, tener un buen equilibrio mental. Y, por ejemplo, otro aspecto que es muy importante es la vacunación. Pero esto no es el 100% de la totalidad para que una persona con enfermedad inflamatoria intestinal esté bien. También necesitamos un equipo multidisciplinario. Y ahí en ese dibujo quise representar que es el médico, el gastroenterólogo, el pediatra, el psicólogo, la trabajadora social, el infectólogo, el radiólogo, el psicólogo, son un grupo de personas, cada uno, la nutricionista, tiene un pedacito y pone su granito de arena para que este tratamiento se llegue a un buen término. Pero también no solamente el grupo interdisciplinario, la familia del paciente, ¿sí? Un paciente con enfermedad inflamatoria, si tiene un buen apoyo familiar, si tiene muchas personas que lo apoyen, que lo acompañen, que estén pendientes de él, seguramente vamos a tener un mejor éxito. Los compañeros de estudio, los compañeros de colegio, los compañeros de trabajo, ¿sí? Fíjense que es todo un grupo de personas que nos van a ayudar a que este tratamiento se lleve a cabo. Y por supuesto, en un país como Colombia, el sistema de salud. Si esto es como un engranaje, si alguno de estos factores no funciona, el tratamiento no se va a llevar a cabo. Pero ¿cuáles son las metas de ese tratamiento? Las metas son mejorar y mantener el bienestar general. Queremos calidad de vida. Como les digo, es una enfermedad crónica, pero el paciente puede estar con una excelente calidad de vida. Queremos eliminar los síntomas y minimizar los efectos adversos de los medicamentos a largo plazo. ¿Qué queremos hacer? Reducir esa inflamación intestinal, hacer cicatrizar la mucosa y que no aparezcan manifestaciones extradigestivas. Mantener la remisión, que como les expliqué, es cuando el paciente está bien, está sin enfermedad, y también queremos evitar las complicaciones. Y por supuesto, muy importante, en pediatría sobre todo, mantener un estado nutricional adecuado para conseguir un crecimiento óptimo y un desarrollo completo de ese paciente. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a hablar de la transición. Cuando uno oye la palabra transición, uno piensa en muchas cosas. Puede pensar que es una oportunidad, puede pensar que es un reto, puede pensar que es una motivación, una esperanza, puede ser algo positivo, algo que indique evolución,
¿cierto? Abarca muchas cosas. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se hace la transición? Entonces, fíjense el dibujo que está a su izquierda, donde venimos, es un proceso donde el paciente tiene una dependencia de la familia, es niño, y va creciendo, ¿sí? Y va involucrando muchos factores psicosociales, el desarrollo sexual, la educación, y va creciendo y se va haciendo adulto hasta que llega a ser independiente. Todo este proceso tiene que ir acompañado en estos pacientes para que se lleve a cabo un resultado exitoso. Entonces quería contarles que, por ejemplo, el 90% de los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas requieren cuidados médicos cuando llegan a la edad adulta. No es que lleguen y se acaba la niñez y ya se mejoraron, no, porque tienen una enfermedad crónica. La encuesta nacional sobre salud infantil del 2018 reveló que solo el 15% de los jóvenes recibía una ayuda para planear la transición. Es muy poquito. Tenemos que aumentar esa cifra. Por eso es que estamos haciendo todos estos webinares para que la gente se entere de lo que significa la transición. Y un proceso de transición realizado de manera programada, consensuada, mejora la efectividad de la adherencia al tratamiento y disminuye los ingresos a urgencias. Bueno, pero entonces vamos a diferenciar qué es transferencia y qué es transición, ¿sí? Entonces, transferencia es el traslado puntual del paciente y de su historia de un equipo médico al otro, ¿sí? Los pediatras, ustedes saben, vemos los niños hasta los 18 años, inclusive en otras partes es hasta los 16 o en otras hasta los 14, y transferirlo es pasar esta historia y mandársela a un médico de adultos. Lo que queremos que se haga es la transición. Este proceso de movimiento planeado que incluye los aspectos, las necesidades médicas, psicosociales y educacionales de un adolescente o un adulto joven que tiene una enfermedad crónica y que necesita ser transferido de un grupo a otro. Es un cambio de modelo, es cambiar un modelo pediátrico, ¿qué características tiene? Es paternalista, es centrado en la familia, tiene un énfasis en el crecimiento y en el desarrollo del niño, ¿sí? A un modelo de adulto, que es un modelo autónomo, centrado en el individuo y con énfasis en otras cosas, en vigilar riesgo de cáncer, en vigilar las complicaciones, en cuidar la fertilidad. ¿Qué pasa si hacemos una transición inadecuada? Pues lo primero y muy importante es que seguramente va a empeorar la enfermedad. Esto trae menor adherencia al tratamiento, pero además para el paciente va a ser un aumento del estrés, para la familia también, va a haber un retraso en todos los desarrollos, sobre todo en el psicosocial, y pues se va a perder la continuidad del tratamiento, que eso no lo queremos en ninguna enfermedad. Hay que identificar muy bien el rol que tiene cada integrante que les conté para que esto se lleve a cabo. Le doy primero el primer puesto pues a nuestro paciente. ¿Cuál es el rol del paciente? El paciente tiene que tener, y lo encierra la palabra autoeficacia. ¿Qué es? Es tener la madurez y las actitudes necesarias para desempeñarse de manera autónoma en su vida futura y poder reconocer la importancia de mantener esta estricta adherencia al tratamiento. O sea, ser grande, madurar, entender que esto es para toda la vida y que lo tenemos que asumir como tal. Esto va con muchas cosas, como reconocimiento de la cronicidad de la enfermedad, se pueden presentar ambivalencia de deseos y es normal. Sí, ese miedo, inseguridad a ser independiente, a que están acostumbrados a entrar a la consulta con los padres, pero luego en los adultos tienen que hacerlo solos. Tenemos el riesgo de la no adherencia al tratamiento, la dependencia de la familia y del equipo asistencial pediátrico y obviamente la desconfianza y el temor hacia un nuevo equipo asistencial del adulto. Es normal sentirse raro mientras estás en una transición, de cualquier tipo, ¿sí? Porque es un paso entre una etapa y otra etapa. Entonces, es normal tener miedo, es normal tener dudas, es normal sentir desconfianza, pero para eso es que estamos, para apoyarlos en este paso. El rol del gastropediatra, pues
tenemos que hacer la evaluación, el seguimiento, un resumen de historia clínica adecuado, aprovechar que tenemos esa empatía con las familias y entenderlas para entender esa angustia y esa inseguridad que le da a la familia ante la transición. ¿Sí? Tenemos que tener la preocupación porque a qué centro profesional de adultos va a asistir nuestro paciente, y nuestra responsabilidad es grande en el proceso para que se haga organizado y coordinado. Pero el gastroenterólogo de adultos también tiene una responsabilidad, y es que tiene que entender que esto es un proceso y tiene que potenciar ese empoderamiento del paciente y la autoconfianza. ¿Sí? Entonces tiene que permitir esa autonomía, tiene que entender la sobreprotección de los papás, tiene que reconocer la falta de conocimiento muchas veces de la enfermedad. Ojalá tratar de mejorar la comunicación con el gastropediatra, pero a su vez también exigir que se haga una transferencia coordinada. Como les dije antes, el rol de la familia es fundamental. Entonces hay que fomentar la independencia, hay que fomentar la autoconfianza, hay que garantizar la afiliación al sistema de seguridad social, porque en un país como Colombia, donde es tan importante hacer un seguimiento, recibir los medicamentos, hacer los laboratorios, pues es mejor que como familia le garanticemos a nuestro paciente que va a tener esa afiliación al sistema de seguridad social. También la familia tiene que reconocer el proceso como que el niño tiene una madurez incompleta, ¿sí? Y que pues van a haber dudas sobre su competencia, pero que lo vamos a acompañar para que resuelva esas dudas y para que ya se vaya a adultos. Obviamente es importante saber que hay miedo e inseguridad ante la transferencia de poder, pero también vamos a compartir la alegría por los logros de estos hitos médicos, hitos personales de nuestro paciente. También tienen una responsabilidad de exigir una transferencia organizada y coordinada, y es normal sentir un poco de desconfianza hacia el nuevo equipo médico. El rol del sistema de salud. ¿Sí? El sistema de salud tiene que priorizar modelos de contratación en lugares donde haya programas de transición, considerar el uso de incentivos financieros para fomentar estos programas y crear un modelo de facturación que garantice la continuidad en la atención. O sea, fíjense que cada uno de los integrantes tiene un rol y tiene unas responsabilidades, y es importante que todos desde nuestro rol las ejerzamos. Bueno, pero ¿cómo identificamos si está listo un paciente para la transición? Entonces, hay unos puntos que debe saber el paciente. Debe saber cuál es su diagnóstico, qué fenotipo de enfermedad tiene, la localización anatómica, si tiene o no manifestaciones extraintestinales, cuál fue el año del diagnóstico, cómo se llaman sus hospitales, quiénes son sus médicos tratantes, cuáles son las fechas de su hospitalización, en qué hospital fue, qué fue lo que pasó, si tienen cirugías, la fecha de la cirugía y qué se le hizo, si tienen complicaciones de su enfermedad o de la terapia, cuáles son y qué pasó. Debe conocer los nombres y las dosis de los medicamentos que toma y de los que ha recibido. Debe tener un plan de salud y saber cuáles son los sitios autorizados de atención. Debe tener la habilidad para realizar sus citas, ¿sí? Su toma de exámenes, saber a dónde ir, empoderarse de la enfermedad. Debe tener habilidad para comunicarse con el médico. Debe tener la habilidad para autorizar y para reclamar sus medicamentos. Debe recordar y asistir a las citas sin ayuda. Y también muy importante entender los efectos secundarios de los medicamentos, los riesgos de usarlos, qué puede pasar si hay un embarazo, conocer los planes de anticoncepción. Obviamente, ustedes saben que, como les dije, esto es un proceso. No vamos a pedirle a un niño de 13 años que ya esté hablando de riesgos de anticoncepción. Se tiene que conocer su enfermedad primero, las manifestaciones, los medicamentos, y ser un proceso a lo largo del tiempo. Esto quería mostrarles cómo se hizo una comparación entre un grupo que se hizo la transición y un grupo de pacientes que por X o Y narrativo no hizo la transición. Y fíjense los porcentajes. En cuanto habla a resultados como de cirugía a los años de transferencia, tiene más cirugía el grupo que no se hizo la transición porque se complica más. Al menos una hospitalización a los 2 años de la transferencia, nuevamente tienen más hospitalizaciones las personas que no hacen transición. No asistencia a las citas, fíjense, el grupo B tiene 78%, o sea, muchos más no inasistencias.
Con respecto a la adherencia a la medicación, 89% el grupo que se hizo transición. O sea, cumplen más la medicación, cumplen más con todo lo que toca cuando están en un grupo de transición estructurada. Y así con muchos otros, la remisión, los pacientes que alcanzan su potencial máximo de crecimiento, les va mejor si están en transición. Hay diferentes modelos para hacer la transición, muchísimos, y esto no es motivo de la charla. Después, si quieren, también les cuento. Pero en términos generales podemos decir, hay uno que generalmente se puede hacer cuando en el mismo hospital hay gastro de adultos y gastropediatra, ¿sí? Y empieza, fíjense aquí, a los 14 años con el menor y los progenitores, y se hacen visitas combinadas anuales, una visita combinada, ¿sí? Donde participa también el gastroenterólogo de adultos hasta que se da el traslado. Hay otro modelo donde también en los mismos años, ¿sí? Se contempla la transición, pero hacia el final, cuando ya se acerca la mayoría de edad, empiezan a hacerse las visitas alternas. Entonces, un control van donde el gastropediatra y al siguiente control van donde el gastroadulto, otro control donde el gastropediatra y ya terminan en un último control donde el gastro, pues primero y siguen con el gastroadultos. Así es como lo hacemos en el hospital donde yo trabajo, porque el hospital donde yo trabajo solo es de niños, o sea, no tenemos un servicio de adultos a quien entregarle el paciente. Y preparamos al paciente para la transición desde los 11 años en adelante y hacemos una visita combinada en el momento que hacemos el traslado con gastroadultos. Hay herramientas, existen herramientas para garantizar que ese informe de transición sea bueno. Entonces, no vamos a entrar en detalles, pero entonces, por ejemplo, al hacer un informe de transición, el médico gastroenterólogo de adulto llena cada uno de estos ítems, los datos del paciente, dónde está la fecha de nacimiento, dónde está cómo empezaron la transición, quién es el médico receptor, cuáles son la farmacia de referencia, etcétera. Un resumen de la historia clínica, ¿sí? Entonces, a qué edad apareció, qué fue, si tenía qué manifestaciones, si se le hicieron cirugía, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la explicación de las recaídas, ¿sí? Y el estado actual de la enfermedad, donde se dice cómo están, se incluyen laboratorios, se incluyen imágenes y el tratamiento actual. Eso es una herramienta, el informe de transición. Otra herramienta es el pasaporte de la salud, donde el paciente tiene todos estos datos, ¿sí? Los carga, por decirlo así, en la billetera y que a pesar de que no se da la transición de una forma, como les expliqué, con una consulta conjunta, pues es una buena forma para que un médico le entregue a otro a su paciente. Hay listas de chequeo de las asociaciones grandes, la norteamericana de gastroenterología, patología y nutrición, donde según la edad nos va diciendo qué el paciente tiene que tener, ¿sí? Y el médico qué tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, acá, el paciente, puedo describir mi enfermedad y el estado, puedo describir los efectos secundarios de la medicación, puedo manejar mi cuidado en el colegio, puedo hacer una llamada para cambiar mi cita. Y el médico, vamos a empezar a comentar la idea de las visitas sin padres, vamos a animar al autocuidado y a la autonomía, vamos a empezar a hablar de qué tiene que ver las drogas, el alcohol, el ejercicio, vamos a dar a conocer el programa. Y ya más grandecitos, hay otra lista de chequeos que el paciente debe cumplir y una lista de chequeo que el médico debe cumplir. Entonces, fíjense que existen muchas herramientas que podemos utilizar y que no es difícil de instaurar. Y ya para terminar, dejarlos con el decálogo de los consejos prácticos para llevar una adecuada transición. Lo primero, vamos a solicitar una información adecuada y necesaria. ¿Esto con quién lo hacen? Con su médico. Y segundo, hay muchas herramientas electrónicas, hay muchas aplicaciones, pero en este caso tenemos que tener cuidado de saber en dónde hacemos las consultas. El segundo, hay que individualizar cada caso.
No todos los casos son iguales, no todas las enfermedades inflamatorias intestinales son iguales, no tenemos que compararnos, es importante escuchar, pero tenemos que saber que somos únicos e irrepetibles. El tercero en el decálogo es tener confianza en el equipo médico, tener esa capacidad de comunicación, de preguntar, ¿sí? De buscar respuestas en el médico, de contarle lo que está pasando. La cuarta, la adherencia. Es esa, ya hemos hablado varias veces de esta palabra en esta charla y es esa capacidad de tomarse el medicamento a la hora que es, de hacerse los exámenes en el momento que es, de seguir la vida saludable, de seguir la alimentación adecuada. El quinto, el autocuidado. Entonces, no solamente es la dieta, sino también hacer ejercicio, dormir adecuadamente. El soporte y el apoyo. Entender como pacientes que no estamos solos. Entender como familia que no estamos solos. ¿Sí? Hablar, preguntar, buscar ayuda. El séptimo, el equilibrio familiar. Es importante que como familia, si somos los cuidadores, le demos ese apoyo al paciente. Y si somos pacientes, nos dejemos acompañar de nuestra familia. La normalización de este paciente con enfermedades crónicas, porque a veces, y fíjense el dibujo nos muestra, ¿será que como tiene enfermedad inflamatoria no puede volver al colegio? Entonces es importante hacer esa normalización. Entre más cerquita a lo normal, obviamente con los cuidados adecuados apegados al tratamiento, es darle esa opción al paciente de que haga una normalización de su vida es muy importante. El control de la enfermedad, porque entender que no somos iguales si estamos en actividad o si estamos en remisión. Y el décimo, y no por ser el último, es el menos importante, el contacto con otras familias, el contacto con otros pacientes, dejarnos ayudar. Fíjense lo que dice la flecha. Quiero participar, quiero pertenecer a la fundación, quiero conocer más pacientes que tengan esto mismo, quiero ver como mamá si hay otras mamás que también están pasando por lo mismo. Entonces, todos estos 10 consejos son muy importantes para poder llevar a cabo una buena transición en nuestros pacientes. Y ya, nada más, solamente quiero dejarles muchas gracias por su atención y un mensaje. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Les voy a dejar un video de una de mis pacientes que hoy por hoy tiene 22 años. El video se publica con autorización de la paciente, donde ella nos cuenta un poquito cómo vio su transición y cómo fue su transición. Es como poner en práctica lo que les acabé de explicar. Y ya dejo de compartir para que vayamos a las preguntas. Hola, soy Laura Carolina Moreno, tengo 22 años. Enfermedad inflamatoria intestinal desde 2011, inicialmente como colitis ulcerativa y en 2013 la diagnosticaron como enfermedad de Crohn. En 2012, cuando tenía 13 años, sí, 13, empecé a ser atendida en el Hospital de la Misericordia hasta que cumplí 18 años. Y bueno, pues ya, ¿cómo fue mi experiencia en el traslado a médico de adultos? Pues fue como chocante, porque pues venía acostumbrada a estar consentida en los servicios del hospital, también por los médicos gastroenterólogos, principalmente el médico de cabecera, pediatra, gastroenterólogo, el doctor Fernando Sarmiento, que pues estaba yo como supremamente consentida y pues fue como ya una nueva realidad, ya eres adulto, ya vas a tener un nuevo médico. Entonces fue como chocante porque pues ya uno es adulto y ya la realidad es diferente, todo cambia, todo es diferente. Entonces creo que esa fue
mi experiencia principalmente chocante porque mi vida cambió, pues dio un giro de 180 grados, entonces creo que esa fue la experiencia. ¿Qué de la atención pediátrica quisiera conservar? Creo que principalmente eso, la atención, ¿no? Porque el médico de adultos es un poco más como distante, ¿no? Por no decirlo impersonal. Porque pues no, igual los médicos obviamente cumplen con su labor. Y actualmente pues tengo un buen doctor. Mas, sin embargo, creo que es principalmente eso, como la atención que, que tiene un niño a un adulto, ¿no? Porque pues ya un adulto es como, o sea, ya casi es como más cortante, como más tosca la relación que se tiene médico-paciente, ¿no? Pero pues es comprensible y pues ya los escenarios cambian y siento que pues fue lo adecuado en ese momento. ¿Qué hubiera cambiado o esperaba la experiencia vivida de traslado a pediatría a médico de adultos? Pienso que fue la transición justamente, que quizás me hubiese gustado como con tiempo de anterioridad, como saber a qué me iba a enfrentar cuando ya dejara de ser atendida eh, por, por este grupo de profesionales en el Hospital de la Misericordia. Y pues de acuerdo al régimen al que me encuentro afiliada, pues la EPS, pues de pronto quizás hacer un estudio o pues no un estudio, sino como un análisis previo de quizás qué médicos me pueden ayudar, pues de acuerdo a esto, ¿no? O sea, de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a lo que yo pueda acceder, porque sí fue como muy distante, obviamente, cuando llegué a mi primera consulta con gastroenterólogo de adultos, eh, pues como presentar toda la historia, ¿no? Entonces, obviamente no es posible en todos los casos como llamarse entre médicos, pero pues quizás sí tener como un compilado más o tener como mayor claridad en cuanto a como qué va a pasar conmigo, con mi vida y pues qué médico va a tomar mi caso, que pues siento que fue bastante, pues pasé por muchas cosas y fue como en un momento preocupante el no saber si iba a ser bueno el cambio o no, o qué iba a pasar conmigo y con mi salud. ¿Y qué de la atención de adultos piensas que debería existir en la atención pediátrica? Em, Creo que la información a uno como niño o adolescente, pues yo era en ese momento ya estaba entrando en la adolescencia, no porque nunca me hubiesen dado la información o porque me ignoraran, sino porque pues, siento que ya, pues según el desarrollo del niño, de la enfermedad o la enfermedad que yo tenía, pues por lo general se dirigen siempre como al acudiente, al papá, a la mamá, al familiar. Y pues también estaría como chévere, como cool, también hablarlo con el niño, ¿sí? Como a darse los medios para que el niño pueda entender, o el adolescente, pues que ya está como en un nivel como de entendimiento y de comprensión de qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que me están haciendo. O Bueno, ya hasta ahí lo dejamos, pero creo que pues fue bastante ilustrativo. Bueno, Dianita, felicitarte por excelente conferencia, muy claros los conceptos y nos das unas grandes enseñanzas a todos. Aquí aprendemos todos, aprendemos los médicos que tratamos los pacientes, los médicos de adultos que deben reconocer este proceso tan importante de la transición y los pacientes, ¿no? Quiero resaltar varios aspectos muy interesantes de tu conferencia.
Uno de ellos es la estadística que presentabas de este estudio del grupo del doctor Martín de Carpi, en los cuales comparabas cuando el proceso se hacía programado y cuando no está programado, y cómo las cifras son muy discientes. Hay mayores cirugías en el grupo que no se programó esto, hay menor adherencia al tratamiento. Entonces nos estamos jugando el futuro de este paciente en ese proceso de transición. Quiero que me comentes algo más sobre ese estudio. Mira que es impresionante cómo uno se puede dar cuenta en algo tan sencillo como eso. Simplemente era el mismo grupo tratante, pero en donde a unos les hicieron la transición y a otros no, por diferentes razones, ¿sí? Porque se iban a otra ciudad, porque era más complicado, y fíjate que en todos los aspectos, tanto en los malos como lo estás mencionando, como mayores cirugías, mayores complicaciones, pero también en los buenos, porque en el grupo que se hacía una transición, bajaba mucho el estrés de la familia, del paciente, iban menos a urgencias, seguían completamente las instrucciones del tratamiento, mucho más confianza en su equipo receptor. Entonces, todas estas cifras nos están cada vez más mostrando la importancia y de verdad como pediatras no solamente debería ser en enfermedad inflamatoria intestinal, hay muchas enfermedades que deberíamos hacer el traslado a adultos para garantizar esto que finalmente es lo que queremos, el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, otro aspecto que quiero resaltar es eso de la autoeficiencia, de la autogestión, del empoderamiento del paciente, de su enfermedad. Esa parte es muy importante para todos. Y pensemos también en los adultos que nos siguen, que también puede haber un proceso de transición si te cambias de ciudad o si te cambias de gastroenterólogo. Y es allí donde herramientas como las que presentabas del pasaporte pudieran ser muy vitales. Yo incluso invitaría a que compartiéramos eso a través de Funeico, esos pasaportes, y que hiciéramos un ejercicio con nuestros pacientes, llenando estos datos y teniendo ese pasaporte, todos los que formamos parte del grupo. Me parecería un ejercicio súper interesante. Hola, doctora Parra, buenas noches. Hola Dianita, hola Melqui, mil gracias por su tiempo y por esta excelente conferencia y a todos los que están conectados. Yo tengo una duda y es como adulto, viendo el testimonio de esta chica, uno como gastroenterólogo de adulto queda un poco triste, ¿sí? Porque por supuesto ustedes tienen, son mucho más paternales, más tiernos, claramente ella sintió una decepción de entrar a adultos, ¿sí? Y es frustrante uno sentir que el niño no quiere verlo a uno cuando llega a gastroenterología de adultos, ¿sí? Y lo mismo es la mamá, ¿sabes? La mamá cuando llega a gastroadultos quiere tener el teléfono de uno, quiere, porque ustedes siempre dan el teléfono, porque están ahí en la mañana, mediodía, en la noche, porque uno como mamá cuando quiere un pediatra quiere que le conteste a cualquier hora y eso no ocurre en adultos, muy pocos gastros y es muy respetable, muy pocos gastros dan el teléfono. Si yo, por ejemplo, le doy el teléfono a mis pacientes siempre enfermedad inflamatoria, pero no todos lo hacen y es muy respetable, ¿sí? Pero que primero quiero que me des tips como gastroenteróloga pediatra y yo como de adultos para tener en cuenta cuando me llegue ese adolescente a mi consulta en transición. Y dos, ¿desde cuándo crees que es prudente que pudiéramos tener como una consulta en conjunto, gastropediatría y gastro de adultos, como desde los 15 o desde los 16, como para que el niño se vaya, el niño no, el adolescente se vaya acostumbrando, ya sepa, por ejemplo, en instituciones en las que se pueda, por ejemplo, en la que estoy trabajando actualmente con el gastropediatra, se puede porque estamos en una sola institución y la idea es que queremos hacer eso, de estar juntos en esa consulta, pero ¿ustedes qué opinan de las clínicas de transición que conocen desde los 15, desde los 16, para ir haciendo como una familiarización con el gastro de adultos, con la familia? ¿O qué nos pueden recomendar a los gastros de adultos? Bueno, pues muchas gracias por la invitación primero, doctora Viviana. Y bueno, varias cosas. Quiero primero contestarle a Melqui. Me parece buenísimo que instauremos a través de Funeico el pasaporte y que todos los pacientes lo conozcan, las mamás, los pacientes, inclusive los médicos,
O sea, que no, esto no sea solamente de médicos, sino que también el paciente puede llegar y, mire, doctor, usted me puede hacer un favor, me puede llenar mi pasaporte, porque yo ya sé que yo ya me voy a ir y quiero tener mi pasaporte. Eso me parece, y vamos a proponernos, Melqui, gracias por esa idea, te apoyo en esa iniciativa, y como gastropediatras representantes en FUNEICO, vamos a trabajar en eso para que ellos lo tengan, esté en la página, se pueda bajar. Vamos a cumplir con eso. Ahora, con la doctora, lo que decía la doctora Parra, es muy interesante este video, y tengo muchos más, sino que en aras de tiempo, pues no quise poner más, pero así como a la doctora Parra le impresionó tanto relato de mi paciente, porque fue libre, yo solamente le mandé las preguntas y ella lo contestó. Para mí como pediatra también fue súper frustrante, porque fíjese que yo lo vi al revés, o sea, cuando le pregunto, ¿qué de lo de adultos te gustaría tener desde pequeña? Y ella dice, muchas veces ustedes no me hablaban a mí, muchas veces ustedes le explicaban era a mi mamá, ¿sí? Muchas veces ni siquiera, yo estaba ahí parada y me examinaban y todo, pero nunca me preguntaban nada. Entonces, también yo creo que es muy diciente, y hay muchos aspectos en los cuales trabajar. Tanto ustedes, donde tienen que entender precisamente que esto es un proceso, que viene una mamá y una familia angustiada, acostumbrada, consentida a lo del teléfono, que les toca cambiar el switch y someterse a lo que es una consulta de adultos, donde el que responde es el papá. Muchos gastroenterólogos el primera consulta dejan a la mamá fuera, y la señora nos llama y nos dice, pero no me dejaron entrar, pero... Entonces, por eso es que como gastropediatras tenemos que preparar bien al niño para que se enfrente a estas cosas. En un escenario como el que ustedes tienen, donde el pediatra y el gastropediatra y el gastroadulto están en la misma institución, el modelo de las consultas conjuntas anuales a mí me parece fabuloso, porque es que desde que tiene 13 años, digamos que de los 11 a los 13 es como el conocimiento de la enfermedad, de los 13, que ya es la adolescencia ya entrada, ya desde los 13 hasta los 17, 18, debería hacerse una consulta anual en conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para que a los 13 años contarle, mira, este es tu equipo, el que te va a ver cuando te seas grande, cuéntanos la enfermedad, no sé qué, y también para tomar decisiones en conjunto, porque también muchas veces como gastropediatras nos estrellamos en que no tomamos la decisión adecuada, o que el gastroadulto hubiera preferido algún otro medicamento. Entonces, esas decisiones para precisamente evitar caer en errores, también fabuloso. En ese esquema, yo creería que el modelo de desde los 13 años hasta los 18, con una consulta anual en conjunto, sería fabuloso. En modelos como el que trabajamos el doctor Melquisedec y yo, donde tenemos es una unidad aparte, o el hospital en mi caso, donde no sabemos, en mi caso nos ha resultado bastante bien, y eso le doy un reconocimiento al doctor Fernando Sarmiento, que también es miembro de FUNEICO, y que nosotros, una de las tareas que les ponemos a ellos es averiguar a qué grupo de adultos, en su seguro, a qué grupo de adultos van a terminar transferidos. Y gracias al doctor Sarmiento, que conoce a tantos gastroenterólogos de adultos, hemos podido hacer la transición, pero ha sido más un trabajo que nosotros llamamos, le decimos, mire doctor, sabemos, no sé qué, somos gastroenterólogos pediatras y hay tal paciente que le va a llegar, ¿será que podemos hacer una consulta en conjunto? Le hemos echado mano a la telemedicina en ese momento, que eso ha facilitado mucho las cosas. Entonces hacemos la video, y todos los gastroenterólogos de adultos hasta ahora que nos hemos visto enfrentados han sido súper abiertos, nos han dejado estar ahí en telemedicina como entregándoles el niño. Hay unos que nos dejan hablar y todo, hay otros que hacen la consulta y al final nos llaman, pero cada uno a su manera ha permitido que se haga un poquito más fácil la transición.
No es el escenario ideal, pero es como, digamos, en el doctor Melquisedec, a mí nos toca trabajar. Y en ese orden de ideas, yo creo que si lo vamos haciendo más popular y lo hablamos en los congresos y lo hablamos en FUNEICO y lo hablamos con los pacientes, todo el mundo se va a poner en sintonía, ¿sí? Yo diría que esa es pues la forma en que como hasta ahora estamos trabajando. El doctor Javier Martín del Carpi, que es uno de los doctores que mencionaba el doctor Melquisedec, gran profesor, gran amigo, coordinador de la enfermedad, del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal en su hospital y actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Él hace la transición en su hospital, así como con consulta conjunta, pero inclusive antes de que existiera la telemedicina, él lo hacía y él y su equipo se iban hasta el consultorio del gastroadultos a entregar el paciente. O sea, imagínense lo que es para un paciente que su gastroenterólogo pediatra lo entregue. Obviamente acá por la ley 100 y el tema como trabajamos no es tan fácil, pero yo creo que si lo hacemos más popular probablemente podremos armar un buen modelo de transición. En eso Sí, también estamos trabajando en el colegio, ¿no? En el Colegio sí, Colombiano de Gastroenterología es, Pediátrica. es concientizarnos de que es un proceso vital, esencial, y que de eso depende el futuro del paciente y la evolución. Es que él autogestione, se empodere, conozca su enfermedad, como tú lo comentábamos, y nosotros debemos ser como gastropediatras conscientes de ese proceso, iniciarlo, prepararlo como para él va a hacer una presentación de su enfermedad al gastroenterólogo de adultos. Muchas veces hemos tenido también la experiencia en Manizales con los gastros de adultos, de que tenemos una consulta, a veces solo una podemos, y ellos traen sus medicamentos y muestran en qué horarios los consumen y cómo los preparan. Todos esos aspectos son finos, a veces vemos que se está haciendo uso inadecuado del medicamento, hacemos las correcciones y damos claridad para que también a veces no se expongan los pacientes a exámenes repetitivos, sino que sepan que lleva un proceso, tenemos un lenguaje común, tanto en gastroadultos como con los pediatras en la clasificación de la enfermedad, en cuanto a la actividad de la enfermedad, empoderados esos pacientes llevando sus escalas PUCAI en caso de colitis ulcerativa, PCDAI en caso de enfermedad de Crohn, y ellos mismos digan qué escala, qué actividad, si su enfermedad está en remisión o no. Esto es muy importante, el empoderamiento del paciente, el que el paciente ya sea protagonista, él pasa a ser el protagonista, pasa a ser un paciente pasa a ser un paciente autónomo que ayuda a decisiones. Y otra cosa interesante del grupo del doctor Martín de Carpi que nos presentaba en una conferencia reciente, también es que parte de las decisiones terapéuticas también les pide a la familia y al paciente que las ayuden a tomar. ¿Qué medicamento quieres que te apliquemos? ¿Cuáles son las ventajas de uno o de otro? Y hay mucha compenetración con los equipos tratantes y eso tenemos que rescatarlo para aplicarlo a nuestra realidad. Sí, señor, perfecto. Yo creo que Melqui le podemos dar la palabra. Carito Samper la tiene levantada. Hola, Carito. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Yo quería más que todo es dar un consejo a esos pacientes de pediatría que van a pasar a adulto. No tengan miedo tampoco. También hay gastroenterólogos adultos muy buenos lo importante es poder crear la confianza con ese médico. Lo que decía la doctora Mora es muy cierto, sería muy bueno poder hacer como un programa en FUNEICO en donde exista también, tengamos datos de las EPS de los pacientes pediátricos que pasan a adultos y de los médicos para poder ayudarlos también en esa transición y poder darle más tranquilidad a los padres y al adolescente que pasa al médico adulto, pero no tengan miedo porque sí, no va a ser un médico
tan especial como son los pediatras, pero los médicos adultos también hay muy buenos médicos que les van a dar la confianza. Sí, eso es verdad. Sí, quiero resaltar la labor de Carolina en el acompañamiento en la parte administrativa, y también esa parte es importante, también saber los números de contacto de clínica, si hay una recaída, los números de sus contactos, si hay alguna emergencia, si hay preguntas, el mismo chat de FUNEICO que los puede ayudar en ese proceso. Y la parte administrativa, cómo gestionar las citas, cómo gestionar los controles. Todo esto es muy importante, y Carolina nos ha acompañado y apoyado también en pacientes que tienen problemas administrativos. Quiero resaltar eso y agradecerte mucho. No sé si le damos la palabra, por favor, al doctor Fernando Sarmiento. ¿Puede, profe, activar su micrófono? Creo que tiene problemas con la comunicación. Podemos ir hablando de, Anita, esas herramientas que tenemos, esos cuestionarios, ¿qué consejos nos daría en la aplicación de esos cuestionarios que pudieran ayudarnos en ese proceso? No hablé mucho de esto, de los cuestionarios, pero existen muchos cuestionarios que nos pueden ayudar a los médicos, están validados, están en varios idiomas. ¿Sí? Tenemos una experiencia con el TRAC, así se llama, con la Sociedad Argentina de Gastroenterología, el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal, donde es muy, muy interesante, y es un cuestionario muy fácil de llenar, que inclusive los pacientes lo pueden llenar en la sala de espera antes de entrar a la consulta, para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces también a través de FUNEICO podemos socializarlos, porque, pues, y darles herramientas a los gastroenterólogos para poder utilizar estos. Están bien desarrollados, bien validados, analizan todos los aspectos, si el paciente está preparado, qué nos hace falta como médicos para hacer la transición, y qué es lo que le debemos entregar al gastro de adultos. Es bien interesante. No hable mucho de eso, sí tienes razón, pero es que pues eran como muchos temas para tan poquito tiempo. Okay. ¿Quién Hola, profe. quiera participar? ¿Pueden abrir el micrófono? Sí. Ya el profe Sarmiento ya se conectó. Hola, profe. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí, señor, Perfecto. ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Quiero hacer un comentario y hacer un segundo comentario complementario. En primer lugar, yo en lo personal me siento hoy muy feliz, porque un viejo sueño se está consolidando a través del grupo de enfermedad inflamatoria del Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica, y eso con el liderazgo de la doctora Diana Mora. Vemos cómo, y ese es otro motivo de satisfacción, la mujer está tomando el liderazgo, y está la doctora Parra, está Carolina, está la doctora Mora, y esta gestión del grupo de enfermedad inflamatoria está dando muchísimos resultados, y eso me complace mucho, de haber realizado un viejo sueño con los que tenemos satisfacciones últimamente, y recordamos situaciones muy dolorosas para nosotros y para los pacientes. Entonces, doctora Mora, felicitaciones por estar consolidando y haciendo realidad esto tan necesario, como todos ustedes han escuchado con los comentarios que se han hecho y la conferencia que ha dictado la doctora Mora. Teniendo en cuenta lo que la doctora Parra comentó de cómo hacer eso con más detalle, hemos encontrado algo en los pacientes a los cuales les hemos hecho transición, y es que debe uno respetar también la experticia de nuestros colegas de adultos. Así como en pediatría, pues a uno nos gusta la enfermedad inflamatoria, y porque nos gusta, de alguna manera se vuelve uno
más conocedor y más experto. En adultos también hemos tenido en cuenta eso con los antecedentes, algunos dolorosos que hemos tenido, de escoger precisamente los colegas de adultos a quienes les gusta la enfermedad inflamatoria. Eso ha sido un punto decisivo para el éxito de los pacientes a los cuales les hemos hecho transición, y las cosas agradables, satisfactorias, esas experiencias buenas que hemos tenido, ha sido precisamente por eso, porque uno debe escoger el gastro de adultos al que le guste la enfermedad inflamatoria. Entonces, ese es otro punto que quería yo comentar. Muchas gracias. Yo quería comentarles algo, aprovechando que estamos acá, ahorita en DDW, que es la Semana Digestiva de Enfermedad Digestiva Americana, hubo una reunión de PANCO, que es la Asociación Panamericana de Cronicolitis, y resaltaron mucho la labor de FUNEICO, ¿sí? Incluso nos llamaron como FUNEICO, que somos referentes en Latinoamérica, para que lideremos la parte de pacientes en la Organización Panamericana de Cronicolitis. Quieren que hagamos un modelo parecido a lo que FUNEICO está haciendo y lo podamos llevar a Latinoamérica con todos los pacientes de Latinoamérica. Entonces quería darle las gracias a todos por el apoyo, porque FUNEICO ya lo conocen en todo lado, ya saben los proyectos que tenemos, nos quieren apoyar. Entonces tenemos muchos contactos con otras fundaciones y asociaciones de pacientes en Latinoamérica, y la idea es que los niños ingresen, ¿sí? La idea es que ustedes también nos ayuden como pediatras y conocen grupos de papás y niños con enfermedad inflamatoria, porque la idea es que a través de PANCO queremos tratar de llevar todas estas iniciativas a todos los pacientes de Latinoamérica, porque FUNEICO es Colombia, pero si esto lo pudiéramos hacer y llegar a mayor cantidad de papás, niños y adultos, pues el beneficio es para el que sufre de esta enfermedad. Entonces, pues quería darles como estas buenas noticias en el que nos involucraron en PANCO, a FUNEICO lo involucraron en PANCO. Entonces, esto es un logro muy grande que tenemos como fundación. Sí, yo quiero resaltar eso también, la gran publicidad que tuvimos el día de la enfermedad inflamatoria, buen despliegue, buen apoyo en medios, para que más pacientes se beneficien con nuestra fundación y llevar pues este mensaje que incluso incluye pacientes de Centroamérica y otros países que nos han consultado y a los cuales estamos abiertos en seguir apoyando. Y queremos también decirles que la Asociación Colombiana de Gastro también está apoyando mucho esto, y se están haciendo centros, estamos en proceso de hacer centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal, y esto es un gran progreso. Es el primer país en Latinoamérica que va a certificar centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es beneficio para los pacientes, porque la idea es que podamos tener todo articulado, pediatría, gastro, todos los servicios para tener una mejor atención. Y Colombia va a empezar con los primeros 5 centros en los cuales pues se va a hacer el proceso de certificación. Entonces esto es bueno, esto son buenas noticias para los pacientes con enfermedad inflamatoria, porque quiere decir que ya nos vieron, ya pusieron el ojo en esta enfermedad, ¿sí? El hecho de que tuviéramos 15 medios de comunicación en los que estuvimos en la semana del Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, eso fue un gran logro, porque la gente ya sabe, ya al menos tiene en su cabeza la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, concientizar a los pacientes sobre estas enfermedades. Las familias también ya comienzan a tener un poco más de concientización sobre los familiares que tienen esta enfermedad. Hablar con la doctora Fernanda, se habló con La Patria, con los medios de comunicación de la costa, de Bogotá, del eje cafetero, de Antioquia. Todo esto hace que ya estemos en el ojo de periodistas, y cada vez podamos concientizar y dar un mensaje sobre que esta enfermedad existe y quitarla como un tabú,
sí, como era antes, de que la gente no le gusta hablar de su salud digestiva y de estos problemas gastrointestinales, y ya creo que lo estamos hablando de manera mucho más abierta y esto es algo positivo. No sé si tenemos alguna otra participación. Clarita nos estaba levantando la mano. Pueden abrir el micrófono y... Buenas noches, Sí. me llamo Clara, vivo en Montreal, en Canadá. Soy mamá de una nueva paciente de Crohn. Fue diagnosticada hace casi 2 meses ya, no, hace 1 mes y medio. Soy nueva totalmente, pero pues ya creo que he hecho especialización en este tema. La pregunta puntual es con respecto a los medicamentos y los laboratorios, los tratamientos que se tienen únicamente con medicamentos que tienen segundos efectos secundarios. Tienen muchos efectos secundarios y que pareciera como si el paciente, que es mi hija, tuviera que estar dependiendo de esto para poder tener controlado el síndrome. Quiero saber cuál es la responsabilidad de los laboratorios con respecto a los efectos secundarios que se tienen. Es bonito todo lo que hacen con respecto a lo de la fundación en tratar de enseñar y canalizar entre médicos y pacientes. Sin embargo, lo veo como que están enfocados únicamente no en conocer ni en buscar qué es lo que está causándolo, sino en tratar solamente de controlarlo a punta de medicamentos. Quiero saber cuál es esa responsabilidad de los laboratorios con respecto a los pacientes y las consecuencias que causan. Correcto, ya te respondo. ¿Hablo primero o quieres hablar, Melqui? Habla tú primero, Dianita. Bueno, hola Clarita, bienvenida. Bienvenida a esta comunidad. Ahí en el chat te han escrito el teléfono para que te vincules a Funeico. Bueno, ya Melquisedec me presentó. Yo soy la líder de gastroenterología pediátrica del hospital de niños más grande de Colombia. Son 500 camas. Esta enfermedad no es común, ¿sí? Pero cada vez se está presentando más, ¿sí? En parte por no sé si ya leíste de esto, pero existe una teoría que se llama la teoría de la higiene. Y es que ahora, como todo es limpio, limpiamos todo excesivamente, no dejamos que los niños toquen la tierra, no dejamos que se ensucien, le hace falta al intestino exponerse un poquito a esos agentes ambientales para que su sistema inmune, por decirlo así, sus defensas, pues cojan fuerza y ventaja y aprendan a defenderse contra los antígenos externos del ambiente, ¿sí? Entonces, la teoría de higiene ha hecho que no solamente la enfermedad inflamatoria intestinal, sino las enfermedades crónicas y que tienen que ver con el sistema inmune, ¿sí? Reumatológicas, autoinmunes, que estén creciendo en incidencia y las enfermedades agudas, las enfermedades infecciosas estén disminuyendo. También, por ejemplo, las alergias, ¿sí? Precisamente por esto. Entonces, hablando puntualmente de la enfermedad de Crohn es una enfermedad que, como te lo dije, hasta hoy no tiene cura, es para toda la vida. Tiene que tener un sustrato genético y un gatillo ambiental que unidos, pues la generan. Afecta muchos sistemas, no solamente el intestino.
En ese orden de ideas, el tratamiento debe ser en todos los aspectos, como también lo mencioné, pero los medicamentos tienen un efecto muy importante en el tratamiento, ¿sí? Todos los medicamentos, que son sustancias que van en contra de las defensas, por decirlo así, ¿sí? Atacan las sustancias naturales que nosotros producimos para defendernos ante esos estímulos, ¿sí? Entonces, todos tienen efectos secundarios, ¿sí? Todos tienen efectos secundarios. Hay una responsabilidad muy grande de la industria y de pronto todavía, como eres nueva en este mundo, no lo has percibido y no sé qué profesión tengas o a qué te dediques, pero yo como médica, yo sí lo veo, ¿sí? Y yo en ese sentido me siento, por decirlo así, tranquila, porque así como apoyan los eventos para que aprendamos sobre el medicamento y trabajemos, que son necesarios, sin medicamento no lo podemos lograr. Es una enfermedad que todavía es muy inmensa para el conocimiento que tenemos. Nos hace falta aprender mucho de ella, ¿sí? Y el avance en la tecnología de los medicamentos ha sido maravilloso porque antes no teníamos tantas opciones. Antes estábamos súper limitados, ¿sí? Entonces, los medicamentos son importantes y es en conjunto, no solamente el medicamento, con el estilo de vida, con la dieta, con la parte psicológica, con la parte emocional, ¿sí? Hay una realidad y es que, pues sí, la industria apoya eventos, pero también la industria está apoyando a los científicos para que logremos entender al 100% la génesis de esta enfermedad. Porque cuando la entendamos al 100%, la vamos a poder combatir desde ese punto. Y en medicina hay un término en enfermedad inflamatoria y de pronto el doctor Sarmiento y la doctora Parra me van a apoyar, pues me van a ampliar, o Melqui también, y es el tratamiento individualizado. Ya no es como la receta, ay, tu niña tiene Crohn, mira, toma, dale estas drogas, dale esta comida, dale esto. No, ahora es, como decía Melquisedec, tiene tal clasificación, tiene tales manifestaciones, tiene tales cosas, su crecimiento está así o así. Entonces es como, vamos a tratar a lo que es, ¿sí? Vamos al target, allá. Es personalizada y cada vez más nos apoyamos de la genética, nos apoyamos de las otras cosas, de la tecnología, para hacer una medicina más individualizada y poder tratar a cada paciente. Y yo sí creo que la industria tiene su responsabilidad social y así como apoya, también apoya iniciativas como que podamos, como Colegio Colombiano de Gastroenterología, difundir para que todos los médicos de Colombia, hasta el que está en La Guajira o el que está en el Amazonas o el que está en el llano, también sepa cómo manejar estos niños o cómo detectarlos, para detectarlos a tiempo, que no crea que todo es amebiasis. ¿Sí? No, que el adolescente con mucha diarrea con sangre que está en los llanos le dan 532 veces antiparasitarios porque esos son bichos y porque esos son bichos. No, que para que todos estemos manejando el mismo lenguaje. Yo creo que sí nos hace falta, sí, terrible pues lo de los efectos secundarios, pero también tenemos como médicos una forma de irlos midiendo, irlos controlando. Ya tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, un poco más fácil conseguir los niveles de los medicamentos, conseguir que midan los niveles de los medicamentos en sangre, conseguir medir los anticuerpos, cosas que antes uno decía, no, pues eso es allá en el primer mundo, aquí ¿qué van a medir un anticuerpo? O sea, entonces yo creo que poco a poco sí vamos a poder llegar como a ese equilibrio y con la esperanza de que algún día encontremos la cura para la enfermedad inflamatoria intestinal. Le doy la palabra a Melqui. Yo quiero ampliar una cosa. Muy importante el diagnóstico temprano. Entre más temprano te diagnostiques, tienes las ventanas de oportunidades de que la enfermedad no te avance y se aumenten las complicaciones. Muy importante, la detección temprana. Y segundo, pensemos si no hubiera medicamentos o en el tiempo que los medicamentos eran muy limitados. Pacientes hacían fístulas, muchos abscesos, muchas complicaciones, más morbilidad, más mortalidad. Entonces, ahora gracias a la industria farmacéutica tenemos medicamentos
que nos ayudan a controlar y mantener nuestros pacientes en remisión. Y nosotros somos conscientes, tanto las industrias farmacéuticas como los médicos, de los efectos secundarios y trabajamos día a día en ellos, disminuyendo infecciones, tratando de prevenir infecciones en estos medicamentos que bajan las defensas, vacunando a nuestros pacientes, midiendo niveles, acompañando del infectólogo, de equipos multidisciplinarios y apoyando a nuestros pacientes en muchos aspectos. Sí hay efectos secundarios, pero tratamos de minimizarlos y controlarlos. Lo que yo le digo a los pacientes, la mala noticia es que tienes una enfermedad crónica y la buena noticia es que hay un medicamento que te puede dar una calidad de vida normal a cualquier otro paciente si tú cumples con el tratamiento. Debes cumplir el tratamiento porque al momento no tenemos cura para esto. Entonces, Funeico está para apoyarte, para aclarar las dudas y para no buscar curas milagrosas en cosas que sí nos pueden llegar a afectar nuestra salud y que no tienen ningún fundamento científico, y esa parte sí es muy importante ponerla sobre la mesa en este grupo de pacientes, en estos chats de pacientes. Yo quería pues, darle la bienvenida a esta mamá que está hoy aquí, porque al igual que usted, nosotros sentimos que es tener un paciente, un hijo con esta enfermedad, porque nosotros nos hemos vinculado tanto con estos papás, con los pacientes, que ya hace parte como de nuestra vida personal, ¿sí? Si no, no estaríamos aquí a las casi 9 de la noche hablando de esto que nos apasiona, ¿sí? Porque no somos solo médicos, ¿sí? Creo, en esto hemos metido el corazón y el espíritu y te entendemos totalmente. Pero también es importante que no te frustres, ¿sí? Estás en un momento en el que estás haciendo apenas el reconocimiento de esta enfermedad y como muchas, por ejemplo, yo como reumatóloga, la mayoría que manejo no tienen cura, ¿sí? Esta enfermedad, al igual que las otras, ¿por qué no tiene cura y por qué es tan difícil? Porque es que no hay una causa específica, ¿sí? Al no haber una causa específica, es muy difícil conseguir la cura. ¿Por qué? Porque hay un componente genético y en los niños sí que es más importante ese componente genético. Yo soy de adultos, en adultos no es tan importante, pero en pediatría incluso ahí consideran que puede ser una enfermedad monogénica, entonces tiene un componente genético. Tiene un componente medioambiental, ¿sí? Tiene un componente infeccioso, ¿sí? Tiene un componente de hábitos que hemos tenido en estos momentos de occidentalización, de uso indiscriminado de antibióticos, de poca lactancia materna, de que cada vez hay menos parto vaginal, de que cada vez, como dice la doctora Dianita, estamos exponiendo menos a los niños. Personalmente yo pienso, mamá, que en unos 20 años vamos a tener la enfermedad inflamatoria al tope con esta pandemia, porque a los niños los hemos cuidado, los hemos desinfectado, sobre desinfectado. Sí, todo esto, esta falta de exposición a ciertos antígenos que, como decía la doctora Dianita, necesita el intestino exponerse para poder tener una tolerancia inmunológica, la estamos perdiendo con tanta higiene, ¿sí? Y esto ha llevado a que países desarrollados tengan más esta enfermedad que países pobres, ¿sí? Colombia era un país que antes casi no tenía esta enfermedad y en la medida en que hemos mejorado nuestras condiciones, hemos aumentado la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, te quería explicar por qué no hay cura, pero que se están haciendo muchos estudios frente a esto. Y dos, cuando no habían medicamentos, se morían los pacientes, mamá, se morían de diarreas crónicas, de sangrados o con fístulas. Definitivamente la entrada de los medicamentos, inicialmente los corticoides que tanto odiamos, porque todos critican al corticoide, pero el corticoide cambió la enfermedad porque son nuestras defensas las que nos atacan a nosotros mismos en esta enfermedad. Entonces toca bajarlas. Y los corticoides, a pesar de que tú te metas en Google y aparezcan 80.000 eventos adversos, apagan la enfermedad y salvan intestino y salvan vidas en estos casos. Y luego la terapia biológica y los inmunosupresores llegaron a cambiar la expectativa de vida de estos pacientes. ¿Tienen muchos eventos adversos? Claro que sí, hasta el acetaminofén tiene eventos adversos, ¿sí? Pero riesgo-beneficio, tener un niño o un adulto sin tratamiento es aumentar el riesgo de muerte, de complicación, de cáncer de colon a largo plazo.
Y con la enfermedad, por supuesto, hay riesgos, porque es que si bajamos defensas, pues vamos a tener riesgos de infección, ¿sí? Pero por eso estamos tratando de tenerlos vacunados, hacer monitorización, tener este paciente en unos controles súper estrictos para detectar antes de que se presenten las cosas, las complicaciones, ¿sí? Pero definitivamente los medicamentos han cambiado y gracias a Dios hay medicamentos, ¿sí? Y ahora cada vez hay más, porque como decía Diana, antes no había sino uno o dos y tocaba lo mismo para todo el mundo. Ahora ya tenemos más y podemos individualizar, podemos incluso hasta preguntarle al paciente, ¿quieres endovenoso, quieres subcutáneo, quieres oral? Porque queremos que el paciente mejore su adherencia y que él pueda escoger, le podemos mostrar el perfil de seguridad y podemos escoger, ¿sí? Siendo responsables y conscientes de que hay riesgos. Entonces, y la industria nos ha ayudado, Funeico trabaja también gracias a la industria, porque las industrias farmacéuticas tienen unas áreas de fundaciones y apoyan todas estas iniciativas de educación a pacientes, tienen programas de seguimiento a pacientes y de alguna manera están tratando de ayudar al paciente desde ese otro punto de vista que se necesita en el seguimiento, en exámenes, en apoyo, en educación. Entonces creo que todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena, los médicos, ustedes como papás, las familias y la industria farmacéutica. ¿Alguien Melqui, más quiere participar? Melqui, Clarita, buenas noches. Bienvenida a la familia Funeico. Nos alegra mucho que estés con nosotros. Y queremos todos, como ya has podido percibir, apoyarte. ¿Qué edad tiene tu niño, tu niña? No recuerdo. Mi hija acaba de cumplir 15 años. Queremos decirte que cuando uno va al médico con una dolencia, uno quiere que primero escoge el médico y uno dice voy a escoger el mejor médico y entonces ese mejor médico yo asumo que ese mejor médico que yo escogí es porque sabe tratarme y me va a dar buenas noticias. Eso se aumenta, ese sentimiento se aumenta mucho más cuando uno es papá. Y cuando uno va al médico con su hijo, uno quiere que el médico, para eso estudió, ¿cierto? Uno presume como paciente, para eso estudió. Y uno presume que el médico tiene que solucionarle los problemas a su hijo. Desafortunadamente, en medicina las cosas son relativas. Y ya has podido escuchar muchas explicaciones. Y específicamente esta enfermedad, pues es una enfermedad que no se conoce la causa. Y como no se conoce la causa, es por el momento muy difícil dar, o difícil no, sino imposible, dar un tratamiento curativo porque no se puede atacar lo que la está ocasionando porque la desconocemos. Lo que sí conocemos es los mecanismos por medio de los cuales esta enfermedad daña inicialmente el intestino. Y entonces debes tener en cuenta que no todas las veces el médico tiene respuesta favorable para sus pacientes. Pero de lo que sí puedes estar absolutamente segura es que tienes un respaldo. Seguramente allí en Montreal tu niña está en manos de un equipo de expertos que hicieron el diagnóstico, que sabemos que la van a estar manejando absolutamente bien. La sugerencia es que ojalá tu niña esté en un grupo interdisciplinario, es decir, en un grupo hospitalario, un grupo donde muchas personas tengan que ver con el manejo de la enfermedad. Eso es ideal, ¿no? Ojalá que no sea un solo médico individual en un consultorio, sino que sea
en una institución. Y de esa manera se van a manejar mejor las cosas. Desafortunadamente, esta enfermedad inflamatoria es impredecible, por decirlo de la manera más lógica, pero con un buen control, con un buen grupo que esté apoyando, es la experiencia que todos tenemos. El pronóstico va a ser mejor y se van a mejorar los pacientes, y a pesar de que no tenemos curación para la enfermedad, sí podemos lograr que el paciente tenga una calidad de vida a largo plazo como cualquier persona normal, en el caso de tu niña, como cualquier adolescente normal. De manera que no debes entristecerte, debes tener fortaleza. Todo lo contrario, ante tu hija tienes que mostrar ese optimismo que te estamos transmitiendo, porque resulta que el tratamiento sí es efectivo. Y simplemente algunas recomendaciones de todo lo que te hemos hablado. Debes cuidar mucho la alimentación. Entre todas las cosas que suponemos que disparan a esta enfermedad, hay un campo muy importante en la alimentación. De ahora en adelante, ojalá si lo vienes haciendo, qué bueno, pero de ahora en adelante trata de que todos los alimentos sean orgánicos, que no tengan la alimentación de tu niña, no tenga ningún alimento que tenga procesamiento industrial, que no sea ultraprocesado. Escoge todos los alimentos que tengan, que sean naturales, que sean orgánicos y que no hayan pasado por una fábrica, ¿de acuerdo? Y estamos a tus órdenes. Ya tienes el contacto de Carolina Samper, que es nuestra gestora. Tú puedes en cualquier momento conseguir los teléfonos de cualquiera de nosotros, a través del chat preguntar, y con toda la confianza. Y que sepas que estamos a tus órdenes y que no estás sola. Y que eso se lo transmitas a tu hija. Bueno, muy bien. Melqui, quería hacer un comentario pequeñito antes de darte la palabra a ti, que yo sé que tú eres el moderador. Hay muchos comentarios de mamás acá en el chat, he estado leyendo. Está Magali, está María, un saludo muy especial. Dos aclaraciones puntuales. Si un paciente le está yendo bien con un biológico, no se tiene que cambiar. No hay un tiempo de que a los 2 años toca cambiarlo o ya. Y como les dije, siempre hacer individualización de cada paciente. Es que el amigo le hicieron o al amigo le cambiaron. No, cada niño es distinto. Y si está bien, debe seguir con el tratamiento. Lo otro, quiero leer algo que me pareció muy bonito que dijo la señora María, y dice: soy madre también. Mi hijo empezó con esto a los 16 años, hoy tiene 20, va por su tercer biológico y vamos bien, y una carita feliz. Este nuevo biológico tiene otro principio activo y además él ha crecido y acompaña cada vez mejor sus procesos. Hemos aprendido a renovar siempre esperanzas y a conocer esta condición y reconocer a nuestro hijo y a nosotros viviendo con ella. Eso me parece muy importante. La felicito, señora María, por esas palabras. El camino es sinuoso y con pasos para atrás cada tanto, pero cuando toca ir para adelante, ¿cómo se disfruta? ¿Y qué decir del equipo médico? Súper agradecidos por el acompañamiento. O sea, qué lindo. Yo quiero dar las gracias, Diana, Viviana, Fernando, Melquisedec, por sus palabras. De todas formas, es un poco frustrante y se los explico. Desde el 7 de abril fue diagnosticada mi hija. Estuvimos desde el 10 de abril hospitalizadas, porque yo me incluyo, estuve con ella todo el tiempo, hasta hace 8 días. Ninguno de los medicamentos le estaba haciendo efecto. Empecé con
Perdón un momento. Disculpe. entró una llamada. Empezamos con esteroides, corticoides. No le hicieron absolutamente nada. Comenzamos con la primera dosis del biológico, infliximab. No le hacía nada. Continuamos con la segunda dosis. En 4 semanas y media que estuvimos hospitalizadas, ya va en la cuarta dosis del biológico. Y hasta ahora le está haciendo efecto. Los efectos secundarios que les estoy hablando es pérdida de pelo, pérdida de cabello en una niña que acaba de cumplir 15 años. Adolescente, no es fácil. Tiene insomnio. Ella dormía perfectamente bien. Hablan ustedes de, es súper clave dormir bien. No duerme. Mi hija no duerme. La comida, ella empezó con dieta blanda. Cuando se dieron cuenta que no estaba funcionando ningún medicamento, finalmente decidieron abrirle la dieta. Estaba solamente con dieta baja en fibra, lo cual significa abolir frutas, abolir verduras, y estaba perdiendo peso, y lo que hicieron fue ponerle una dieta libre, full de calorías sobre todo, y obviamente cosas procesadas porque son las que más calorías tienen, para poderle mantener el peso. Perdió 10 kilos. Sus músculos en el hospital, obviamente, sin poderse mover, porque cada vez que se medio movía, le causaba molestia en el intestino y la hacía ir al baño. Y pues con toda la sensación de todos los síntomas que tiene el Crohn, es de no poder sentir que nunca evacúa completo. No es doloroso, pero es molesto. Y eso implica que no pueda moverse, sus músculos se deterioraron, su movilidad en este momento es básica, se agota de caminar por lo menos 10 minutos. Entonces, a eso es a lo que voy con responsabilidad de efectos secundarios, porque ya son muchos. Ella finalmente reaccionó, no solamente con los esteroides, que es con los que está, los corticoides, está también con el biológico, y reaccionó con un cóctel que decidieron hacer con 3 antibióticos. Además de los enemas, los lavados, tanto en pastilla como también aplicados, una vez en la mañana, una vez en la noche. Entonces, además de crear anemias, además de crear todo lo que ha causado, es increíblemente difícil para un adolescente estar pasando por eso. Es a eso lo que voy con todo lo de la responsabilidad de laboratorios. Les agradezco por todo, y ya no voy a hacer nada más de comentarios. Bueno, te agradecemos tus comentarios, Clarita, y estamos para acompañarte. Intégrate en el grupo y estaremos asesorándote en lo que te podamos colaborar, en tu caso. Nos preguntan aquí varios de nuestras mamás sobre si hay algún proceso específico de transición en niños que están con biológico. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Edita? ¿Cómo sería el proceso en un niño con terapia biológica? ¿Hay algo particular a tener en cuenta? Bueno, como sabemos, pues la terapia biológica es una, como ya lo dijo la doctora Parra, nos abrió eh, la forma de manejar a nuestros pacientes. Que yo conozca, no hay un protocolo específico para terapia biológica, pero creo que
en esta estructura de tratar de garantizar un proceso de transición adecuado, sí contemplamos muchas cosas que debe tener un niño con biológico. Estoy hablando específicamente de la vacunación, por ejemplo. ¿Sí? Hay unas vacunas que tienen virus vivos atenuados y no se pueden poner si uno está en tratamiento biológico. Entonces, en el proceso de transición, nosotros, de tratamiento del niño, tratamos de aplicarle las vacunas que son antes de iniciar el biológico. También tenemos un protocolo por si toca ponerle una de las vacunas, qué se debe hacer con el biológico, que es pararlo en promedio 3 meses y esperar y luego reanudarlo, pero esos son protocolos específicos para la vacunación. Básicamente, no importa el tratamiento que tenga, el proceso de transición debe hacerse con todos los aspectos que contemplamos. Perfecto. Bueno, acá nos preguntan cuál es el componente hereditario, si hay un componente hereditario de la enfermedad. Bueno, entonces la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad en la mayoría de los casos poligénica. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un solo gen, ¿sí? Que tenga la responsabilidad de la enfermedad, ¿sí? Y que tienes que tener un componente genético, ¿sí? Que se suma al todo lo ambiental que estábamos hablando, que les contemplamos el uso de antibióticos, la modificación de la microbiota, el tomar o no leche materna, las infecciones asociadas, para que se gatille la enfermedad. ¿Sí? Pero sí tiene un componente genético. A los niños con enfermedad inflamatoria intestinal los debe ver el genetista. Cuando la enfermedad es de muy temprana aparición, porque en pediatría tenemos una clasificación, está la neonatal, la inicio infantil, la muy temprana aparición, la de temprana aparición y ya la enfermedad inflamatoria ya en el niño más grande, ¿sí? Cuando es de muy temprana aparición, o sea, menos de 6 años para abajo, debe haber un estudio genético porque allí la enfermedad inflamatoria intestinal puede estar relacionada con monogenes, ¿sí? Puede estar relacionada, puede ser monogénica, ¿sí? Pero digamos que de los 6 años en adelante es poligénica, entonces no hay un solo gen, hay muchos genes que unido a todo lo ambiental ayudan a que se exprese la enfermedad. Por eso es tan importante sí saber antecedentes familiares, no solamente de enfermedad inflamatoria intestinal, sino de enfermedades reumatológicas, de trastornos en los alteraciones en la inmunidad, porque toda esa información pues nos da una luz para saber por qué camino tomar en la enfermedad inflamatoria intestinal. Para complementar la respuesta a Magali que nos hacía sobre los biológicos, otros aspectos fundamentales es la medición de los niveles, ¿no? Ya tenemos más acceso y esperamos tener tiempos de espera más cortos de estos exámenes para tenerlos más disponibles, donde podemos medir los niveles de estos fármacos y de si hay anticuerpos contra ellos, permitiendo saber que tenga el paciente niveles adecuados de biológico y que esos niveles logren las metas terapéuticas que son claras, que se han definido en unos documentos que se llaman el STRIDE 2, que es lo que llamamos remisión profunda, que el paciente esté sin síntomas, tenga curación bioquímica, los marcadores bioquímicos estén controlados, es decir, que los exámenes de sangre salgan bien, y la curación mucosa, es que la mucosa de su intestino esté curada. Entonces, si hay un buen control de esto, tenemos unos buenos niveles, el paciente va a continuar con su medicamento que le da resultado efectivo y que le puede ser efectivo por mucho tiempo, que es lo que queremos, y que va a mantener la remisión. Te cuento que tenemos un caso de María Antonia diagnosticada a los 2 años, es adolescente, ya tiene cerca de 12, 14 años y ha estado con su biológico infliximab desde los 2 años con una enfermedad fistulizante, una enfermedad fistulizante. Entonces, si el paciente puede llevar una vida completamente normal, teniendo en cuenta sus controles y teniendo una remisión profunda de la enfermedad. No sé, Dianita, un mensaje final que nos quieras dejar ya para cerrar este webinar. Bueno, pues nada, darles las gracias por su participación, que pongan en práctica este decálogo que les dejé. Son 10 puntos que pueden hacer que la vida del paciente sea más agradable, que el tratamiento de la enfermedad sea más efectivo.
Y ahí en esos 10 puntos se abarca todo, todos los aspectos emocionales, de adherencia al tratamiento, de la dieta, del autocuidado. Y nosotros como gastropediatras empoderar a nuestros niños para que sean unos adultos con autoeficiencia. ¿Sí? Y algo los gastroenterólogos de adultos o los médicos de adultos que nos acompañan, los coloproctólogos, todo, que sean empáticos con el proceso. Yo creo que esas tres, practicar el decálogo, la empatía y entender que esto es un proceso, es la llave del éxito para poder hacer una adecuada transición. Bueno, te agradecemos mucho, Dianita, tu tiempo y tus esfuerzos con esa excelente charla que nos presentaste y tu tiempo por aclararnos todas las dudas sobre el tema. A todos los asistentes, agradecerles también su tiempo y sus preguntas con las cuales aprendemos todos. Y al Grupo Funeico estamos ahí a la orden para aclarar dudas posteriores a este webinar, confiar en su equipo multidisciplinario, las enfermeras, las nutricionistas, sus gastroenterólogos de adultos, gastroenterólogos pediatras y los diferentes médicos que formamos parte de estos equipos, que lo que buscamos es el bienestar de nuestros pacientes y tener lo mejor posible y darles ese acompañamiento. Tendremos noticias del pasaporte en Funeico en nuestras redes y estaremos a su disposición para seguirlos asesorando. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.